Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Es con inmenso placer que nuevamente nos encontramos en este lugar para traerles a ustedes un nuevo mensaje de la escatología bíblica. Y estamos en Viña del Mar, Chile. Como usted ya me conoce, mi nombre es la hermana Elena de Viña del Mar. Y estamos entonces trayendo en este día un mensaje que le colocamos por título: Los dos testigos de Apocalipsis 11. Ese es el título que le colocamos entonces a este mensaje. Y vea usted que la tradición religiosa siempre ha estado colocando en la mente de sus discípulos allí en las iglesias tradicionales que estos dos personajes podría ser Elías, podría ser Pedro, podría ser Elías con Enoc, o podría ser Pedro, o como también podría ser Pedro y con el apóstol Pablo, porque son dos testigos que están escritos en Apocalipsis 11, y vamos a llegar a entender de qué se trata entonces estos dos personajes, que son dos testigos de Apocalipsis 11. Como decía yo, ellos van imaginando que estas dos personas, estos dos personajes, estarían regresando físicamente, corporalmente, allí en Jerusalén, en el tiempo en que Jesús viniese para aplicar el juicio, en su regreso, que ellos estarían entonces también regresando físicamente. Y ellos piensan que puede ser Elías o Enoc, puede ser porque ellos fueron trasladados, por lo que se entiende en la palabra de Dios, que ellos fueron trasladados. Elías entonces fue tomado de un lugar para otro, y también fue de lo mismo como sucedió con Enoc, de un lugar para otro. Entonces ellos, por ser así trasladados, ellos piensan entonces, sin conocer el lenguaje apocalíptico y el lenguaje simbólico, sin conocer eso, cometemos muchos errores. Por no conocer entonces ese lenguaje, se piensa que Elías subió entonces al cielo. Pero ¿cómo podría subir al cielo si en el cielo no entra carne ni sangre? Todavía no había acontecido en ese tiempo entonces la resurrección de los muertos. ¿Cómo podía ser que...? Entonces ese es otro tema que tenemos también pendiente allí. Pero la tradición religiosa, sin conocer entonces, decía yo, el lenguaje simbólico y figurado que ellos, los israelitas, sostenían en aquella época, ellos entonces escribieron, claro, y nosotros, como no entendíamos, entonces también errábamos. Así que, y también ellos dicen que cuando estas dos personas, estos dos personajes, estos dos testigos vinieran en el tiempo del juicio final, ellos entonces vendrían como para predicarles el evangelio a los judíos que no aceptaron a Cristo. Y la pregunta que el profesor hace en esto, él dice, ¿cómo puede ser de que Pedro o el apóstol Pablo o Elías o Enoc pudiesen tener, o Elías como profeta, pudiesen tener más poder que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo, para convencer los corazones de aquellos judíos en aquel tiempo? ¿Será que Elías tendría más poder que el Espíritu Santo? No. ¿Será que Pedro y el apóstol Pablo tendrían más poder que el Espíritu Santo para poder convencer a aquellos que no recibieron entonces el Evangelio, no aceptaron a Cristo? ¿Será que ellos tendrían más poder que el Espíritu Santo? Entonces la respuesta es no, claro que no. Pero vamos siguiendo acá en el mensaje que hemos traído en esta tarde.
Tenemos que entender también que el Evangelio, en ese tiempo que el Señor vino en el año 70, el Evangelio fue predicado ya en todas las naciones. Entonces, ¿cómo es que estos dos, Pedro y Pablo, o Elías o Enoc, vendrían para predicar el Evangelio? Entonces eso no tiene razón, no tendría razón de ser, ¿cierto? Pero si tenemos que pensar en los tiempos. El Evangelio, la evangelización fue completamente la evangelización por todos los lugares. La palabra de Dios ya había sido manifestada por todas esas naciones de aquel lugar en aquel tiempo. Y también se les fue predicado, y todos los judíos supieron y conocieron a Jesús. Y ellos entonces no aceptaron, no se convirtieron. Y por no haberse convertido, entonces tuvieron que pasar también por un juicio. Y entonces vemos que como es que estos dos personajes vendrían reapareciendo en el tiempo de la parucía. Según la tradición religiosa, vendrían entonces físicamente, según la tradición religiosa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en relación a la escatología bíblica? Esos dos personajes no podrían venir físicamente, corporalmente, para convencer a los judíos que Jesús realmente era el Cristo, y era el Cristo que estaba prometido, profetizado y prometido. No. Entonces, por la fe y por la fe, ellos según la tradición, al traer ellos el Evangelio a aquellos judíos que no aceptaron en el tiempo cuando se predicó el Evangelio por todas las naciones, entonces por la fe de ellos, entonces después de eso vendría la salvación. Por lo que ellos estaban entendiendo, allí ellos obtendrían la salvación. Aquellos judíos que no aceptaron en el tiempo cuando se les fue predicado el Evangelio. ¿Me entienden? Entonces por la imaginación de ellos es que las dos personas vendrían para convencer entonces a aquellos y ellos ser salvos. Pero absolutamente la palabra, absolutamente es no. La respuesta es no, por lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿quién serían estos dos testigos que está en Apocalipsis 11? ¿Quiénes serían ellos? ¿Sería que son personas físicas? Dijimos que no. Realmente no deberían aparecer físicamente en el escenario apocalíptico en nuestros días, ni en los días de ellos, y en cualquier tiempo que ellos volvieran. No podría venir ellos físicamente. ¿Quiénes serían entonces estos dos personajes que están escritos en Apocalipsis 11? Vamos a ver aquí entonces en Apocalipsis 11, del versículo 4 al 6. Veamos qué es lo que dice aquí. Del versículo 3, vamos a comenzar del versículo 3. Dice lo siguiente: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. El versículo 6 dice: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda la plaga cuantas veces quieran. Y ustedes entonces aquí entendemos que aquí hay unos versículos que hablan sobre Elías
y sobre Moisés. Y usted puede encontrar allí, tome nota si usted desea, Primera de Reyes 17:1, que usted va a encontrar un mensaje allí, unos versículos que hablan de Elías. Y en Éxodo 7, del 17 al 19, donde habla allí de Moisés. Entonces aquí tenemos ya dos referencias a estos dos testigos que están escritos aquí en Apocalipsis 11. Y la tradición religiosa entiende esto de forma literal. Y eso es la confusión que teníamos cuando participábamos allí en la tradición. Aquí entonces también entendemos que estos dos personajes físicos, aquí dice en el versículo 3, que se les daría para profetizar por 1260 días vestidos de silicio. Ese silicio es un paño grueso. Es un paño como de, aquí en Chile se llama como aspillera, me parece. Porque es un paño áspero, que es hecho de piel. Allá en ese tiempo, en Jerusalén, en ese tiempo, entonces se hacía un tejido, una tela que era gruesa, rústica, y también era hecha de piel de camello y en algunos casos en piel de cabra, pero era un género, una tela que se hacía una vestidura cuando la persona estaba en un tiempo de sentirse como en humillación o en un sufrimiento, en un dolor, en una tristeza, en una lamentación. Entonces se vestía de paño de saco. Paño de saco es ese paño vestido de silicio que está escrito aquí en Apocalipsis 11, versículo 3. Y dice que serían entonces dados a esos dos testigos que profetizasen por 1260 días vestidos de silicio. Esos 1260 días son los 3 años y medio de la gran tribulación. Y entonces aquí vemos en Apocalipsis del 3 al 6 que esta porción de la palabra, la tradición la entiende literalmente. Pero esto hace mención de los ministerios. Aquí está hablando de los dos ministerios de cada uno de estos dos personajes, que sería Elías y Moisés. Elías representando entonces el ministerio profético y Moisés entonces representando el ministerio de la ley mosaica. Entonces aquí vemos que ellos representan la ley y los profetas. Estos dos que vendrían entonces, no es que ellos viniesen de forma literal, que se pudiesen visualizar, no, es los dos ministerios que están allí como vestidos de silicio. Es como una lamentación, esos dos ministerios allí presentes, en donde están la gran tribulación y en el tiempo en donde el Señor entonces viene y retira y cumple completamente esos dos ministerios en el año 70 en la parusía, cuando Él vino de una manera espiritual por sobre las nubes, que también eso es un tema que tenemos allí por este mismo canal. Usted va a encontrar mensajes que hablan sobre que el Señor vino por sobre las nubes, y allí también ese es un tema que tiene muchas palabras que son simbólicas y no literal. Entonces esos serían los dos testigos que estarían presentes, la parte profética, porque vendría entonces
a ser cumplida todas las profecías en ese tiempo, en esos 3 años y medio, y también sería cumplida la ley. Eso es lo que habla Apocalipsis 11. Y ellos vendrían entonces, dice, a profetizar vestidos de este paño grueso, que significa que era una tristeza, ese tiempo fue un tiempo de angustia, tiempo de arrepentimiento, tiempos de desolación allí, tiempos de lamentación. Eso es lo que significa que estarían estos 2 ministerios allí presentes. Y todo esto entonces está relacionado a la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. La ley de Dios y los profetas estaban presentes, vestidos, como dice, vestidos de paño de saco, vestidos de tristeza, porque en la cultura judaica era que se usaba entonces este paño rústico, que era un paño que le llaman paño de saco, paño de saco. Inclusive cuando hay bastantes referencias en la Biblia de personas que David, el propio rey David, él se vistió muchas veces de paño de saco y colocaba ceniza también por sobre él, porque también era una manifestación de arrepentimiento. También otro que Acab, el rey Acab, también cuando Jezabel, también ella pasa por sobre la autoridad de él y él se arrepiente de lo que hizo, también se viste de paño de saco y cilicio. También hay otros, hay muchos, Mordaqueo, que también se vistió cuando supo que había un llamado a la destrucción de los judíos. Entonces en ese tiempo la reina Esther va y le comunica entonces a Mordecai para avisar de que había un legado por el rey, que había colocado su anillo inclusive para matar a todos los judíos. Entonces, ¿qué hace Mordecai? Se viste de paño, de saco, y entonces él hace como una protesta de tristeza, de angustia, que su pueblo iba a ser destruido. Entonces, paño de saco está en muchos lugares de la Biblia, usted lo puede encontrar, y eso significa lamentación. En Apocalipsis 11, vamos a ver aquí del 7 al 8, dice: cuando hayan acabado su testimonio, estamos hablando de los 3 años y medio, que sería el tiempo de la gran tribulación. Y aquí dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Cuando habla de esta bestia no es Nerón, esta bestia es el ejército romano, que hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Usted va a encontrar referencia de esto en Daniel 7, si usted desea marcar allí para un estudio más profundo. En Daniel 7, versículo 3, o Apocalipsis también, y en Daniel 7, 21, Apocalipsis 13 y Daniel 7, 21. Usted encontrará un poquito más de referencias para este asunto que habla allí de esa bestia, porque son varias las bestias. Una entre medio de esas bestias, la peor bestia de todo que hubo fue Nerón, el emperador, el peor de los emperadores, que fue Nerón, el más cruel, el que le llamaban el veneno del mundo. Ese fue el peor de todas las bestias. Si bien que todas las bestias fueron terribles, pero esa bestia fue la peor. Así que, bueno, vamos aquí del 7 al 9 dijimos. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado.
Aquí ve, usted tiene que estudiar y tiene que prestar atención a lo que usted está escuchando, porque aquí dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. ¿Cuál era la gran ciudad? Jerusalén. Jerusalén era la gran ciudad. Pero dice lo siguiente, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y Sodoma y Egipto, usted sabe lo que significa, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde el Señor fue crucificado? En Jerusalén. Entonces, cuando habla también de Sodoma y Gomorra en el antiguo pacto, se habla de desorden, de lujuria, se habla allí de idolatrías y todas esas cosas. Aquí compara la gran ciudad que es Jerusalén como Sodoma y Egipto. Lo mismo entonces que era la ciudad de Sodoma y Egipto. Está haciendo una comparación de esa ciudad, la gran ciudad que era la ciudad cuidada por el Señor como una esposa. Esa ciudad entonces le da vuelta las espaldas al Señor y lo crucifica. Entonces fue llamada aquí de Sodoma y Egipto. Versículo, vamos a llegar al 9. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Esos son los 3 años y medio. Los 1260 y los 1260 días. Los 3 años y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Quedaron por encima de todas esas avenidas, de los caminos, de las calles de Jerusalén. Quedaron esas calles llenas de cadáveres, porque cuando vino el juicio del Señor, allí entró el ejército romano y destruyó todo. Y siempre hemos dicho, si usted tiene la oportunidad de ir a Jerusalén, o buscar, porque hoy en día tenemos el Google, ¿no? Tenemos el Google y allí usted encuentra todas esas informaciones que nosotros estamos hablando aquí, usted las va a encontrar allí. Y si usted va a Jerusalén, usted va a ver lo mismo que le muestra entonces allí el Google, porque las enormes piedras que están por sobre el lugar en donde estaban los muros de Jerusalén, de aquel tiempo, todavía están allí, probando, testificando lo que allí sucedió. Que lo que está en la Biblia, usted lo puede visualizar en Jerusalén también. Si usted tiene la oportunidad de viajar hasta esa nación, usted va a ver esas piedras. Si usted va a la Jerusalén antigua, donde fue que el Señor entonces aplicó el juicio en el año 70, en el primer siglo, en la generación de Jesucristo, la primera era cristiana, la primera era del cristianismo. Allí usted va a encontrar pruebas de lo que nosotros aquí le estamos entonces comunicando. Así que llegamos aquí entonces a entender que Dios está comparando a la gran ciudad con Sodoma, con Sodoma y Egipto. Ya estaba en las mismas condiciones. Entonces, los dos testigos, vamos a ver aquí en Mateo 5:17. Vamos a llegar aquí a Mateo 5:17. Lucas. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Que si él dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. No vino Jesús a la tierra para anular la ley,
no vino para invalidar la ley. Él vino para cumplir la ley. Y Él la cumplió allí, en la cruz, en Jerusalén. Es allí en donde entonces se habla de esa ciudad donde el Señor, cuando vimos acá en Apocalipsis, el versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, en esa gran ciudad donde el Señor fue crucificado. Allí Él lo llama de Sodoma y Egipto, a aquella ciudad en donde el Señor fue crucificado, en donde el Señor les dijo que no vino a abrogar la ley, no vino a anular la ley, no vino para invalidar la ley. Él vino para cumplir, y la cumplió perfectamente toda la ley. Él cumplió, en Él se terminó de cumplir la ley, pero la ley continuó allí siempre ejecutando entonces todos los rudimentos, porque el templo estaba de pie. Pero estamos hablando acá de que fue esto en el año 70 cuando el Señor vino y aplicó entonces ese juicio. Y estos dos personajes, que son los dos testigos que están escritos en Apocalipsis 11, no es físico, no son personas físicas que deberían de aparecer en el escenario apocalíptico, sino que fueron los dos ministerios, el ministerio profético y el ministerio de la ley. La ley y los profetas se cumplieron entonces allí, y de allí entonces adelante el Señor implantó su reino cuando terminó toda esa gran tribulación. Y hoy vivimos en el tiempo de la gracia de Dios. Pero la tradición entiende esto de una forma literal. Y esto hace mención a los ministerios, la ley y los profetas. La ley y los profetas. Entonces, en Mateo 5:17 vimos también que el Señor fue crucificado allí en esa ciudad, que era la ciudad amada. Era la ciudad amada donde el Señor fue también allí crucificado. Entonces la palabra proclamada allí se cumplió y culminó todo esto con la caída del templo. Entonces así vemos en este mensaje que estos dos personajes, Elías y Moisés, no vinieron, porque esto sucedió ya en el año 70, no vinieron físicamente, sino que fueron presentes esos dos ministerios. Y con esto nosotros también estamos agradecidos una vez más, primeramente a Dios y a usted que se mantiene allí en la plataforma para poder ir estudiando y creciendo con nosotros también, cada día, en cada mensaje, creciendo en el conocimiento y de la escatología que decimos ya es consumada, y también la escatología bíblica a través del preterismo, que ha venido entonces a enseñarnos los tiempos, las edades y la simbología también de cada palabra, que no la conseguíamos interpretar porque no la conocíamos. Así que le damos gracias a usted por permanecer en la plataforma, enseñando. Estamos aquí enseñando y guiándole para que usted aprenda y para que usted pueda también enseñar a otras personas, que eso es lo más importante. Vea que estamos aquí, ya ahora completamos un año, trayendo unos mensajes que son todos ellos de escatología bíblica, para que su conocimiento sea ampliado y usted pueda entender la verdad de lo que está escrito en la palabra de Dios. Con esto nos despedimos, también los dejamos invitados para un nuevo mensaje
si así Dios lo permite. Y le pedimos entonces que usted allí toque la campanita para que le puedan llegar las nuevas notificaciones. Y también que usted pueda estar enviando estos mensajes por sus redes sociales. Es muy importante, y de esa manera también usted puede hacer un buen comentario. Le damos muchas gracias en esta tarde y los esperamos para un nuevo mensaje. Gracias y paz.